Continuamos con el tercer video del tema de la ley de Gauss. Bien, en esta sesión aprenderemos los trucos que tenemos que utilizar para poder calcular la magnitud del campo eléctrico utilizando la ley de Gauss. Bien, y el truco es simple, es analizar la identidad de Gauss dada por esta expresión. Fíjense, de esta identidad lo que tenemos que hacer es despejar este campo eléctrico. Y el despeje de este campo eléctrico podría ser simple, siempre y cuando, miren, cumplan algunas condiciones, porque para cualquier otro caso arbitrario es difícil despejar este campo eléctrico. Mejor sería ir nomás por la forma integral. Pero vean en unos casos muy especiales. Si este campo eléctrico fuera paralelo a N, miren, si E es paralelo a N, entonces resulta que este producto escalar me va a dar igual a la magnitud del campo eléctrico. Y si esta magnitud de ese campo eléctrico es constante en esta superficie gaussiana, miren, sale de la integral y el problema está despejado. Esa es la solución. Y veamos ahora otro caso. Si este campo, miren, si este campo eléctrico fuera perpendicular al N, este producto, miren, este producto, miren, va a ser, miren, nulo, porque el coseno de 90 grados, fíjense, porque si es perpendicular, estos dos forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y coseno de 90 grados vale 0. Miren, se cancela. Entonces, si son paralelos, 0 grados, y coseno de 0 vale 1. ¿No? Entonces, eso es lo que se utiliza para poder despejar el campo eléctrico de esta ecuación, ¿no? Bien, a ver, veamos para esto. Entonces, mire, si ese es el caso, miren, la idea es tener clara las líneas de campo para cada distribución de carga, en particular de la distribución de carga de una esfera. Recuerden que una distribución de carga esférica tiene líneas de campo radiales en todas las direcciones, ¿no? Eso es lo que vimos en el tema anterior, al finalizar el tema anterior concretamente. Entonces, para una esfera, miren, su superficie gaussiana adecuada es otra superficie esférica. Porque para una distribución de carga en forma esférica, su superficie gaussiana, al ser una esfera, el N y la línea del campo eléctrico, miren, son paralelas y cumple esa condición. Si se trata, por ejemplo, de un cilindro infinito, miren, de un cilindro infinito, la superficie gaussiana tiene que ser un cilindro finito. Un cilindro finito. Entonces, en este caso, para un cilindro infinito, la superficie gaussiana adecuada es un cilindro finito, donde en las caras, fíjense, para la tapa superior y la tapa inferior, en este caso del cilindro, tapa superior y inferior, ahí, miren, el campo eléctrico ahí son perpendiculares, se cancelan. Y la que va a contribuir, la cara lateral. En la cara lateral, el N, miren, es paralelo al campo. Entonces, por ese motivo, que la superficie gaussiana para un cilindro infinito es otro cilindro, ¿no? Y para una placa, por ejemplo, infinita, para una placa infinita, entonces la superficie gaussiana es un paralelepípedo. Miren, es un paralelepípedo para el caso de una placa infinita, porque en esos casos van a ser paralelos y perpendiculares, que eso es lo que hay que buscar para poder evaluar la magnitud del campo eléctrico. Entonces acá un pequeño repasito. Miren, si la superficie gaussiana fuera un cubo, fíjense acá, este cubo en este sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z, miren, este cubo tiene 6 caras y 3 principales. Esta cara, por ejemplo, su N, miren, perpendicular a esta cara es este N, que tendría la misma dirección X. Por tanto, el N, miren, estaría en la dirección UX. Esta cara
miren, su n es perpendicular. No se olviden que en una superficie gaussiana el n sale. En una superficie cerrada, el n tiene que salir de la superficie, en un caso. Porque ahí en una superficie cerrada ya no tiene sentido hablar de la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, para esta superficie el n, miren, es esta. Y esta es paralela al eje z, por tanto, para esta cara el n es u de z. Para esta otra cara, miren, perpendicular a esta cara, este sería su n, y este n coincide con el eje y, por tanto el n es u de y, ¿no? Y sus caras posteriores, por ejemplo, la posterior a esta, la opuesta aquí es menos ux, la opuesta a esta es el menos uz, y la opuesta a esta cara, que sería esta, miren, será menos uy, ¿no? Entonces ya tenemos identificado los n's para esta superficie gaussiana en forma de un cubo. Por ejemplo, si la superficie gaussiana fuera un cilindro, por ejemplo, acá tenemos este cilindro, acá. Este cilindro tiene tres caras, ¿no? Tapa superior, tapa inferior y cara lateral, ¿no? Para esta tapa superior el n, miren, es vertical hacia arriba. Entonces, en este sistema de referencia, en el sistema de referencias de coordenadas cilíndricas basadas en este sistema de coordenadas cartesianas, miren, acá el n es igual a uz, ¿no? uz. Y para esta tapa inferior, el n, miren, está hacia abajo. Por tanto, el n para esta tapa llegaría a ser menos uz en esta dirección, ¿no? Y para la cara lateral, miren, el n, no se olviden que tiene que ser perpendicular. Entonces, como esto es un círculo, miren, la dirección perpendicular a este círculo es el radio. Por tanto, el n, miren, tiene simetría radial, horizontal. Entonces, miren, saco del origen hacia afuera, en la dirección del radio, afuera me da el vector unitario normal n, y este n se asocia con el u rho de las coordenadas cilíndricas. Entonces, para esta cara lateral del cilindro está caracterizado por un vector unitario normal n que es igual a u de rho, ¿no? Bien, si nosotros tuviéramos ahora una superficie gaussiana en una esfera, aquí tenemos una única superficie. Acá el vector unitario n, miren, perpendicular, tiene la misma dirección del UR. Es decir, que está saliendo, miren, del origen en todas las direcciones hacia afuera. Por tanto, aquí el n va a coincidir con el UR de las coordenadas esféricas. UR es el vector unitario en la dirección radial espacial de coordenadas esféricas. Entonces, miren, de aquí salgo acá, este es el UR. En esta dirección, este es el R. En esta dirección, este es el UR. Y ese UR es justamente el N. Entonces, estas son las tres geometrías que se utilizan para calcular la ley de Gauss, ¿no? Veamos un poco. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una placa infinita, acá, esta placa infinita que tiene un espesor finito, ¿no? Un grosor. En esta coordenada puede ser que esté cambiando la densidad de carga. Puede ser función de esta variable, ¿no? En este caso sería la coordenada y, esta coordenada. Entonces, para esta distribución de carga de forma de una placa infinita, se considera esta superficie gaussiana. Miren, una superficie gaussiana que atraviesa esta distribución de carga en esta placa infinita en forma de un paralelepípedo. Entonces recuerden, ¿cuál es la línea de campo de una placa infinita? Perpendicular a la superficie, o sea, es este el N. Bien, entonces vamos evaluando. Por ejemplo, miren, evaluamos esta integral cerrada, miren, a través de esta superficie gaussiana que sería esta superficie amarilla. Entonces, como este paralelepípedo tiene 6 caras, entonces esta integral a través de la superficie gaussiana se divide en 6 integrales. Miren, en AY, que sería esta cara, miren, evaluado en esta cara, y
su posterior acá, o sea, su opuesto, que estaría en la parte inferior, que sería esta, que también tiene la misma área. El AZ que básicamente, miren, se refiere a esta cara, acá, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero el AY llegaría a ser, perdón, acá, este AY sería esta cara, esta y esta. El AZ sería esta cara y la que está acá, AZ, ¿no? Y el AX, mire, sería esta cara y la que está en su parte opuesta. De tal manera que este integral, miren, se ha dividido básicamente en 6 integrales. Y empezamos a evaluar, por ejemplo, para esta cara, ¿no? Miren, lo hemos dividido en 6 caras. Para esta cara, miren, el campo eléctrico tiene esta dirección, la dirección del campo eléctrico, en la dirección del eje Y, por tanto, el campo eléctrico podemos escribir como EU de Y, ¿no? Entonces, para esta cara, el N, miren, es esta. El N llegaría a ser UY. Y aquí sería el diferencial de área. Evaluamos la parte opuesta, esta cara. Miren, el campo eléctrico aquí está en esta dirección, contraria a Y. Por tanto, tendría que escribir como campo eléctrico de acá E menos E U de Y. Y el N, miren, también está en dirección opuesta a este eje. De tal manera que ese N escribimos como menos UY, ¿no? Por diferencial de A. El área de integración es el mismo, ¿no? Porque esta área es exactamente la misma que esta otra, ¿no? Bien, luego pasamos a evaluar esta integral en esta cara. Miren, aquí el campo eléctrico es E, la misma E U de Y. El N, miren, sería esta en la dirección Z por el diferencial de su opuesto, que estaría acá abajo, miren, lo mismo, el campo eléctrico es lo mismo, E U de Y, escalarmente menos U de Z, porque el vector unitario normal N de esta cara inferior estaría apuntando hacia abajo, menos Z. Y finalmente, para esta cara, miren, para acá, el campo eléctrico está en esta dirección, que se escribe E U de Y. Pero el vector unitario normal n, miren, esta es paralela al eje x, por tanto es el n u de x, ¿no? Y para su cara opuesta a esta que está por acá, miren, por acá, entonces su campo eléctrico sigue siendo lo mismo, porque el campo eléctrico para una placa infinita es constante. Entonces su n es menos ux diferencial de a. Entonces, analizamos acá un poquitito estas integrales. Pues miren, uy con ux son perpendiculares. Entonces, este producto escalar uy escalarmente por menos ux, miren, esto vale 0, porque esto es magnitud de uy 1 por magnitud de ux 1. Pero ¿qué ángulo forman estos dos? 90 grados. Y coseno de 90 vale 0, por tanto este se va. Lo mismo ocurre con esta integral, porque uy y ux son perpendiculares y miren, se va, ¿no? Aquí lo mismo, miren, uy con uz son perpendiculares, entonces este producto escalar se cancela. Lo mismo esta con esta se cancela y se van. Entonces estas 4 integrales, esta y esta se van, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí que, por ejemplo, miren, esta es la placa infinita, allí, y esta es la superficie gaussiana. Lo que nosotros estamos demostrando es que en esta cara, en esta cara y en esta posterior, el flujo eléctrico en esta cara, en estas 4 caras, valen 0, ¿no? Pero vean acá, miren, huye con huye, miren, menos con menos más, y huye con huye vale 1, porque magnitud de huye 1, magnitud de huye 1, coseno de 0, 1. Por tanto, este integral es E por dA. Acá ocurre exactamente lo mismo. Huye con huye vale 1 y me queda E por dA. Entonces, fíjense que acá
esta integral es la misma que esta. Por eso yo puedo escribir como 2 veces de la integral de E, U y de Y diferencial de A en el área, porque esta área es la misma que tengo acá, al considerar un paralelepípedo. Entonces, U y con Y vale 1, fíjense, y nos queda E por dA. Como la magnitud del campo eléctrico para una placa infinita es constante, sale de la integral y resulta que la integral del diferencial de A través de esta cara, esto vale A. Entonces, conclusión. Mire, la integral de Gauss para esta simetría dispuesta de esta manera, esta integral de Gauss es 2 veces E por A. Y mire, ya la tenemos despejada aquí el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Y el problema resuelto. Veamos qué pasa con la simetría cilíndrica. Si tenemos acá un cilindro infinito, ¿no? Como este amarillo, ¿no? Este cilindro amarillo que estaría representando a una distribución de carga cilíndrica infinita. Entonces su superficie gaussiana, miren, es esta superficie cilíndrica, ¿no? De altura h y radio r, ¿no? Y acá, esta integral de Gauss, miren, a través de esta superficie gaussiana, que sería esta superficie gaussiana, se divide en 3, porque tenemos tapa superior, tapa inferior y cara lateral. Entonces, miren, 3 integrales. Se divide en 3. Esa es la manera para poder calcular integrales, en este caso, cerradas, ¿no? Bien, entonces el campo eléctrico para una simetría cilíndrica infinita es E U de ρ. Entonces, para esta cara, miren, para esta cara, el n es u de z. Entonces, colocamos como n u de z por diferencial de A. Para la tapa inferior, miren, E u de ρ escalarmente y el vector unitario normal n, miren, está hacia abajo, en dirección menos uz, diferencial de A. Y para cara lateral, miren, para esta cara lateral, el campo eléctrico es E u de ρ. Y el vector unitario normal n, miren, este n tiene la misma dirección del campo eléctrico, es decir, u de ρ, diferencial de E. ¿Ven? Lo mismo, vemos acá que el u de ρ con el u de z, fíjense, el u de ρ, que sería esta dirección o esta dirección, miren, esta, con esta forman un ángulo de 90 grados. Por tanto, este producto escalar vale 0. Esta también vale 0 porque u de ρ con u de z nuevamente forman un ángulo de 90 grados. Se cancela, entonces estas dos integrales se van. Y acá, miren, u de ρ con u de ρ es 1. Magnitud de u ρ 1, magnitud de u ρ 1, coseno de 0, 1. Entonces, miren, toda esta integral vale simplemente E. De tal manera que esta integral de E escalarmente por n diferencial de A través de la superficie gaussiana, miren, va a ser simplemente E u de ρ a través de la cara lateral, E a través de esta cara, ¿no? Que esto vale 1, por tanto esto es igual a E por diferencial de A. Ahora bien, como el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Al cuadrado de esta distancia, entonces miren, aquí todos estos puntos, miren, todos estos puntos de la cara lateral están a la misma distancia radial r. Por tanto, la magnitud el tamaño del campo eléctrico aquí es la misma que aquí, es la misma que aquí, es la misma que aquí. Por tanto, esto es constante en magnitud, porque aquí no estoy diciendo vector, es magnitud. Entonces sale y tendría que integrar el diferencial de A través de esta cara lateral. Esa integral me va a dar el área total, miren, me va a dar el área total de la cara lateral. Y el área de la cara lateral, miren, es esta longitud que sería 2 veces pi por r por esta altura que es h. Por tanto, la integral del dA a través de la cara lateral de aquí es 2 veces pi r por h. Conclusión, el flujo eléctrico para una simetría cilíndrica infinita, miren, a través de esta superficie gaussiana cilíndrica, es igual a la magnitud del campo eléctrico E 2 veces pi r por h, ¿no? Que ese sería el valor de esta integral. Finalmente, ¿qué pasa para una simetría esférica? Entonces acá, si nosotros tenemos esta distribución de carga esférica, la superficie gaussiana es otra superficie esférica. Y acá solo tenemos una superficie.
Pero el campo eléctrico en esta simetría esférica tiene simetría radial espacial, es decir, el campo eléctrico se escribe como EU de R. Y el N también tiene la misma simetría radial espacial, es decir, U de R. Y tenemos que integrar a través de toda esta superficie esférica, ¿no? Entonces, desarrollamos este producto escalar, vale 1, y esto va a ser igual a la magnitud de E por diferencial de A. E por diferencial de A. Acá, ¿no? Bien, como el campo eléctrico normalmente es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y vean que de aquí hasta aquí es la misma que de aquí hasta aquí, la misma que de aquí hasta aquí, la misma que aquí hasta aquí, aquí. Entonces, esta magnitud del campo eléctrico es constante, porque no es vector, es magnitud. Entonces, sale y me quedaría la integral del dA a través de la superficie esférica. Entonces, es básicamente el área de toda esta superficie esférica. Y el área de una superficie esférica es 4pi r cuadrado, ¿no? Entonces, de tal manera que miren esta integral. La integral cerrada a través de la superficie gaussiana de E escalarmente por n por diferencial de A en una simetría esférica es igual a la magnitud de E 4pi r cuadrado, ¿no? Bien, todas estos tres resultados que hemos obtenido, si ustedes se dan cuenta, es sencillo de recordarse. Miren, esas integrales a través de las superficies gaussianas es igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el área que es perpendicular al campo eléctrico. Vean acá, este es el campo eléctrico. ¿Cuál es la superficie perpendicular? Es esta, que es igual a 4pi r cuadrado. Vean aquí, ¿cuál es el campo eléctrico en esta simetría? Miren, es esta. ¿Cuál es la superficie que está perpendicular a este campo eléctrico? La cara lateral, que es 2 veces pi r por h. Acá, miren, el campo eléctrico es esta. ¿Cuál es la superficie que es perpendicular a este campo eléctrico? Es esta, y miren, y a esta la hemos llamado A. Pero como en este caso hay dos áreas, por eso hemos encontrado acá que esta integral es 2 veces E por A, ¿no? Entonces, eso nos permite un poquitito recordar cuál va a ser esta fórmula para este caso. Bien, y con esto hemos terminado el tercer video. Y en el último aplicaremos la ley de Gauss para comprender las propiedades del campo eléctrico de conductores en equilibrio, en este caso electrostático, ¿no? Que ese es el tema del siguiente video.